¿Qué es la hipótesis? La investigación es un proceso garantizado por el método científico que pretende obtener una visión lo más cercana posible del conocimiento a que recurre y que nos sirve para interpretar la realidad de manera objetiva. La investigación puede definirse como aquel proceso metódico, sistematizado, objetivo y ordenado que tiene como finalidad responder ciertas preguntas, teorías, suposiciones, conjeturas o hipótesis que se presentan en un momento dado sobre un tema determinado. El método científico es quien respalda el trabajo de investigación en la ciencia, apoyada en supuestos como la observación, la experimentación, la hipótesis y los resultados. Sin embargo, debemos advertir que no hay un solo método, ya que éste puede variar de acuerdo al tipo de investigación que se realice. Tenemos que distinguir que quienes se enfocan al trabajo científico no deben dejarse dominar por su sentido común. De acuerdo a Kerlinger y Lee, 2002, los científicos sociales y conductuales cuidan mucho de no contaminar su investigación con sus propias preconcepciones o predilecciones y son selectivos al plantear sus hipótesis. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2000, consideran que una vez que se ha concebido la idea de investigación y se ha profundizado en el tema en cuestión, nos encontramos en condiciones de plantear el problema de investigación. Se debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. Según Kerlinger y Lee, 2002, existen 3 criterios para plantear adecuadamente tanto el problema de investigación como la hipótesis, las cuales se afianzan en estos mismos criterios para soportar su validez. Criterios para plantear la hipótesis. 1. La hipótesis debe expresar una relación entre dos o más variables. 2. La hipótesis debe ser enunciada de manera clara y sin ambigüedades en forma de pregunta. 3. Demanda que la hipótesis y su enunciado impliquen la posibilidad de ser sometidos a una prueba empírica. La hipótesis, guía de la investigación. Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2008, las hipótesis son las guías para una investigación o estudio. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. Hipótesis, enfoque cuantitativo. Sabariego Puig, 2009, considera que, desde el enfoque cuantitativo, la definición del diseño de investigación requiere la formulación previa de las denominadas hipótesis, pues justamente el diseño es el plan o la estrategia que el investigador traza para conformarlas. Observa que las hipótesis son proposiciones generalizadas o afirmaciones comprobables que se formulan como posibles soluciones al problema planteado. Su función es ofrecer una explicación posible o provisional que tiene en cuenta los factores, sucesos o condiciones que el investigador procura comprender. Hipótesis científicas. Conviene distinguir entre hipótesis científicas e hipótesis estadísticas. Las primeras son hipótesis de investigación y son de 4 tipos: descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos y causales. Si se encuentran hechos que contradicen la hipótesis, el investigador construye una hipótesis de trabajo. La finalidad de la hipótesis de trabajo es auxiliar. Debe ayudar al investigador a la acumulación de los datos y a su conocimiento previo. Hipótesis de trabajo. Cuando se construye una hipótesis de trabajo, lo importante no es que explique el proceso verídicamente, sino que proporcione datos que permitan seguir analizando este proceso, que le ayude a encauzar el pensamiento hacia un estudio más detallado y profundo del objeto observado. La hipótesis de trabajo es una de las primeras suposiciones que se hacen al principio de la investigación científica. Se convierte en hipótesis real o científica después de su precisión y sirve para explicar todos los hechos compilados de la realidad, hechos que pretende demostrar. Pájaro Huertas, 2002. Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula. Las hipótesis estadísticas son una fase del análisis estadístico.
tienen su lugar en las denominadas pruebas de hipótesis o pruebas de decisión estadística. Solamente hay dos hipótesis estadísticas, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se representa con el símbolo H0. Genéricamente puede expresarse diciendo que las diferencias son iguales a cero. Por ejemplo, en una prueba de comparación de medias, la H0 sería x1 menos x2 igual a 0. Es decir, no hay diferencias entre los grupos que comparamos. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa afirma que sí hay diferencias y adopta la forma H1, x1 menos x2 no es igual a 0. Es decir, los grupos que comparamos presentan diferencias estadísticamente significativas. Las dos hipótesis estadísticas son complementarias. Como resultado de la aplicación de una prueba de decisión, se concluye en aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este último caso, se da por aceptada la hipótesis alternativa. Ejemplos de pruebas de decisión estadística son TED-Student, ANOVA, correlación de Pearson, G², entre otras. Prueba estadística. Conviene dejar claro que en una prueba estadística lo que se pone a comprobación es la hipótesis nula, independientemente de la expresión de la hipótesis científica. Después se hace un razonamiento lógico que permite llegar a conclusiones respecto de la hipótesis científica. Las hipótesis estadísticas son exclusivas del enfoque cuantitativo y representan la transformación de las hipótesis de investigación en símbolos estadísticos, con el propósito de someterlas a prueba empírica para determinar si son confirmadas o refutadas. Sabariego Puig, 2009. Enfoque cuantitativo. Tradicionalmente existen dos enfoques de investigación, el cuantitativo y el cualitativo. Cada uno está basado en sus propios paradigmas en relación con la realidad y el conocimiento. Hernández, Fernández y Baptista, 2014, observan que el enfoque cuantitativo se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del positivismo. Consideran que el conocimiento debe ser objetivo y que éste se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Así, la investigación cuantitativa se apoya en hipótesis científicas para evidenciar si son ciertas o no. De lo contrario, buscará nuevas explicaciones para proponer nuevas hipótesis. Enfoque cualitativo. A diferencia del anterior, el enfoque cualitativo se enlaza con métodos y principios de las ciencias sociales y se relaciona con el paradigma fenomenológico. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Hernández, Fernández y Baptista, 2004. Parte de que el mundo social es cognoscible y se introduce a interpretar la realidad social de los individuos. En el caso de la investigación cualitativa, no hay de inicio una hipótesis como tal. Estas se generan durante el proceso de la obtención de datos y van surgiendo durante el estudio. Referencias.